Buenas noches, profesora. Bueno, el tema del que voy a hablar hoy día es acerca de la federalización de la educación básica. Mi voz está un poco mal, estoy mal de la tos, pero voy a tratar de explicar acerca de esto. Bueno, yo soy una alumna de Perú, mi nombre es Carolina Ramírez y al analizar ese tema me he dado cuenta de las similitudes que podemos encontrar tanto en México como en Perú. Hay muchas similitudes en cuanto a la educación. Eh, Desafortunadamente, uno de los puntos en común que tenemos es justamente ese tema, ¿no? Que es acerca de la federalización o el centralismo que a veces sucede. Bueno, para hablar un poco acerca de los antecedentes históricos, en las diapositivas que usted nos compartió y también en alguna información que he buscado, habla sobre qué es la federalización. Bueno, no hay un término como que federalizar signifique centralizar o descentralizar, más bien que este tema, ese punto, esa palabra de federalización se acomoda según el contexto, ¿no? Por ejemplo, si decimos que federalizar un sistema o federalicemos un sistema, significa más bien como centralizarlo, ¿no? De federalizar un sistema descentralizado significa centralizarlo. Bueno, pero en general, federalizar significa sustraer poder central o ciertas atribuciones administrativas en la realización de la dimensión pública. O sea, es como, bueno, según lo que yo he entendido, es más que nada unificar. Si algo está más como centralizado en solamente la parte céntrica de una región, federalizar significaría unificar con lo que es exterior también. Y si algo, bueno, si un sistema estaría más descentralizado, federalizar significaría hacer lo que no esté tan descentralizado, sino más centralizado, ¿no? O sea, federalizar significaría unificar, que tanto lo interior y lo exterior puedan tener como un objetivo en común. Entonces, bueno, viendo la historia un poco de lo que pasó en México, en las primeras décadas justamente se obtienen resultados, ¿no? Cuando se crea el CEP en 1921, que es la Secretaría de Educación Pública, ahí es que, bueno, se buscaba esta unificación. El objetivo fue justamente de que mediante este organismo se lleguen a más ciudades, a más poblados, a más estados, como lo conocen allá. En mi país es un poco distinto porque acá no tenemos estados, sino tenemos departamentos. Y también tenemos un organismo a nivel nacional que se llama el MINEDU, Ministerio de Educación, que yo asimilo que es lo mismo con lo que es México, el CEP, o la Secretaría de Educación Pública. Bueno, en este caso, el objetivo de esta institución, el CEP, era unificar, ¿no? Unificar que tanto los grupos que se consideraban atrasados como los indígenas y campesinos, ellos pudieran lograr la educación deseada, que también pudieran tener los beneficios, al igual que las personas que estaban en la ciudad. Entonces se crea este grupo y el objetivo era modernizar el país a través de la educación, obviamente, que todas estas comunidades, municipios, estados y regiones pudieran, pudieran estar en sintonía para que todos juntos, a través de la educación, pues se llevara adelante, ¿no? La construcción del país. Y fue muy bueno, bueno, según lo que estuve viendo, según la Constitución de 1917, se habían otorgado ciertas responsabilidades a los municipios, también a, a los estados, pero bueno, como en todo lugar sucede, a veces no es lo que uno espera. Y justamente estas responsabilidades que se le había dado a los municipios no se lograron completar como se tenía previsto. Y justamente en este tiempo es como que en vez de fortalecerlo,
hubo ciertas debilidades, ¿no? Em, Dice que se aleja, o sea, el federalismo se aleja de la vía democrática y más bien es ahí que se crea como un espacio más burocrático, se podría decir, donde, donde ya no, o sea, ya no había tanto de del deseo de poder unificar, sino más bien como que todo se había centralizado, ¿no? Toda la toma de decisiones venía simplemente del poder central, los municipios ya no tenían facultades, ya simplemente no podían con esa responsabilidad y obviamente todo se centraliza en, en ahí, en el CEP. Un punto muy importante que me llama la atención acerca de esto es que los organismos internacionales realmente tienen bastante peso en la educación de un país, especialmente porque toda Latinoamérica, como estaba leyendo, muchos países de Latinoamérica atravesaron después de un momento de guerra, llegaron a obtener o a tener esas deudas externas, ¿no? Las cuales en cierta manera afectan la economía de un país. Y justamente muchos países, incluido mi país, que es Perú, estamos con estas deudas hasta la actualidad. Y bueno, organizaciones internacionales como la UNESCO, el Banco, el Banco Internacional y estas organizaciones están realmente interesados en la educación de cada país. Algunos, como vimos acá, que intervienen directamente tal vez desde el tema financiero o monetario, con aportes y todo ello, pero algunos otros que simplemente pues emiten recomendaciones o realizan estudios, ¿no? Acerca de la educación. Pero realmente estos organismos son muy importantes, como la UNESCO, el Banco Mundial, Banco Internacional de Desarrollo. Entonces, bueno, sí, si bien es cierto, ha habido reformas educativas en muchos países de Latinoamérica respecto a la educación, aún sí se puede ver que seguimos en un estado muy tradicional eh, en cuanto a la educación, ¿no? Si los alumnos latinoamericanos son evaluados en comparación con alumnos a nivel mundial, es muy clara la diferencia. Aún nos falta mucho todavía por lograr, pero definitivamente lo que hablaba en mis conclusiones es de que se puede hacer un cambio en la educación, obviamente, pero esto va a necesitar bastante del esfuerzo de cada país, del sistema educativo que se plantee. Actualmente seguimos con los sistemas educativos, al menos en mi país, de hace muchos años. Incluso los libros que manejamos también son muy antiguos. Se han hecho ciertas modificaciones, incluso en el periodo de la pandemia, pero han sido muy básicos. No es que hayan sido grandes cambios ni nada. Se ha implementado cierta tecnología, todo el tema de las TICs, como que los docentes han sido un poco más actualizados, pero aún hay mucho por hacer. Eh, la educación, como menciono, hay una gran diferencia, una gran brecha entre lo que es la educación pública y la privada. La educación pública aún tiene muchos aspectos para mejorar. La educación privada sí está un poco más arriba en cuanto a los niveles. Los alumnos salen un poco más preparados en muchos aspectos, muchas materias. Pero bueno, todo esto realmente se tiene que mejorar. Eh, si es que, si es que se mejorara, obviamente, el sistema educativo, pues definitivamente afectaría esto a la economía del país, al desarrollo del país y todo, ¿no? Considero que es algo que obviamente se tiene que evaluar. Eh, la federalización en mi país también no está completamente bien diseñada porque hay mucho centralismo en lo que es la capital, o sea,
todo el mundo sabe aquí que si quiere una buena educación tiene que irse a Lima porque pues en otros departamentos o estados como lo conocerían allá, no hay muchas facilidades, no hay universidades. Hay, pero la educación, como le digo, es baja. Entonces, definitivamente esto también se tiene que mejorar aquí. Y, y bueno, eso es lo que podría compartir respecto a este tema de la federalización, los organismos internacionales, que la manera en la que interviene en cada país, ¿no? En cada contexto histórico. Definitivamente en México también. Sé que ellos están buscando esta federalización. Igual en mi país no se habla mucho respecto a esto, pero creo que hay un estancamiento en cuanto al sistema educativo. Y bueno, también como lo mencioné al inicio, tenemos, así como allá tienen el gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, los cuales tienen sus respectivas funciones en el sistema educativo. Y también tenemos lo que es la Minedu, la máxima autoridad a nivel nacional. Tenemos también otros organismos como esta DREA, eh, que son organismos a nivel de la región, y así, ¿no? Muchas otras instituciones. Pero bueno, solamente esperamos que se puedan lograr los cambios necesarios para el progreso de la ciudad y del país en general. Gracias, profesora. Y bueno, este tema me ayudó bastante también para poder tener ese interés, para poder aprender más acerca de los organismos internacionales y de la manera en que ellos aportan o influyen en nuestro país. Gracias.